Bienvenidos a MLM, primera temporada, segundo capítulo. En este capítulo vamos a explicar cómo se creó la Tierra y la Luna. Vamos a enfocarlo de una manera mitológica y vamos a enfocarlo de una forma científica. Tenemos al otro lado a nuestro ya colaborador habitual Fénix, que nos va a explicar científicamente cómo empezó a crearse nuestro planeta. Hola, muy buenas a todos los usuarios de YouTube. Pues como dijimos en el anterior capítulo, hoy vamos a explicar cómo se creó la Tierra y la Luna, que era lo que nos quedaba. Entonces podemos decir que hace 4.500 millones de años, cuando se creó el Sol, como explicamos en el anterior capítulo, pues alrededor había un montón de polvo que por la gravedad empezó a colisionar. Esto creó asteroides más grandes que siempre por el efecto de la gravedad chocan. Así se crearon los planetas, entre ellos la Tierra, Marte, Venus y Mercurio, que son los 4 planetas rocosos del sistema solar. Los demás son de gas, así que estos no se crearían de manera diferente. Podemos decir que hace 4.240 millones de años la Tierra realmente no era el lugar que conocemos ahora, era un infierno. La temperatura superaba los 1.200 grados y la atmósfera estaba compuesta de dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Era totalmente tóxico, entonces no podía existir vida. El planeta era roca líquida y un inmenso mar de lava. En el sistema solar, como ya dijimos, al principio había muchos más planetas de los que hay ahora. Los 8 que conocemos pues son los que han quedado del resultado de la creación del sistema solar. Entonces había un joven planeta llamado Tela, Orfeo, depende, el nombre puede variar, que tenía el tamaño de Marte. Este planeta se acercó a la Tierra a una velocidad de 15 metros por segundo, que es más rápido que una bala, y golpeó a la Tierra con un ángulo de 15 grados. Esta colisión hizo que la gravedad del intruso hizo que se deformase la corteza de la Tierra. ¿Qué pasó? Pues que creó un anillo parecido a lo de Saturno de roca líquida. Por el efecto de la gravedad, en 1000 años, se empezó a fusionar hasta crear una gran esfera de 3.500 kilómetros de diámetro, que es la Luna. La Luna en ese momento estaba a 22.000 kilómetros. Imaginaos el tamaño de la Luna en ese momento. En vez de ahora mismo está a 400.000 kilómetros. ¿Esto qué hizo al estar tan cerca de la Luna? Pues hizo que la rotación de la Tierra se disparara. El día y la noche duraban 6 horas. Y entonces la Tierra empezó en un proceso de enfriamiento. Sí, Fénix, si me permites que te interrumpa, me Sí. gustaría contar la historia, la mitología de cómo se formó nuestro planeta Tierra. He de deciros que en un primer lugar la Tierra como tal evidentemente no existía, sino que existía un planeta que los antiguos textos sumerios la llamaban Tiamat, ¿vale? Ese planeta fue golpeado por un gran planeta que llaman Nibiru. Bien, esta colisión entre Nibiru y Tiamat fue lo que formó o creó la Tierra, nuestra Luna y el cinturón de asteroides. A mí me gustaría explicar el por qué me inclino más por este antiguo texto sumerio que por inclusive el método científico. Me gustaría explicaros que Tiamat es un planeta primitivo perteneciente a la mitología babilónica que sale en el poema Enuma Elis. Si lo queréis buscar es E-N-U con el acento circunflejo M-A y Elis E-L-I-S-H. Está escrita en unas tablas cuneiformes sumerias. Cuneiformes, pues bueno, vamos a decir que son algo así como pictogramas. Por otro lado, me gustaría aclarar también que los sumerios son la primera y más antigua civilización del mundo. Estamos hablando de hace 3.500 años antes de nuestra era. Su escritura comenzó aproximadamente unos 200 años después. Según investigaciones científicas, para que veas, Fénix, que muchas veces pues también me apoyo en la parte científica, en la Baja Mesopotamia existieron asentamientos humanos desde el año 6.600 antes de nuestra era. Pero lo más sorprendente de todo eso es que los esqueletos que encontraron estaban radioactivos. Y además, para más INRI, tenían una datación de 12.000 años antes de nuestra era.
Esqueletos, además me gustaría añadir, que estaban junto a cráneos que presentaban ciertas deformidades, es decir, lo que se llama dolicocefalia y braquicefalia. Y voy a más. Estos escritos hablaban de seres que se llaman Anunnakis, que reinaron nuestro planeta hace 450.000 años. Claro, muchos podéis pensar, se lo inventaron, ¿no? Llegaron pues los sumerios y se inventaron todo esto. Pero me gustaría aclarar también que en otras partes del mundo se hace referencia a estos mismos seres, en China, en la India, en África y ciertas tribus de la parte de América del Sur. 450.000 años es una cifra incongruente con toda nuestra historia. Pero bueno, pues ahí queda. También me gustaría indicar que la edad de la Tierra es aproximadamente, como bien ha dicho Fénix, de unos 4.500 millones de años. La roca más antigua sobre la superficie terrestre se encuentra actualmente en Canadá y se llama Gneiss Acasta, formada por ádico, que data de unos 4.000 millones de años. Claro, 4.000 millones de años. Por lo que en comparación a esto, 450.000 años hacia atrás tampoco es tanto. Es decir, que hubiesen seres Anunnakis hace 450.000 años, en comparación con 4.000 millones de años, tampoco llega a ser tanto. No obstante, del origen de la vida hablaremos en el siguiente capítulo. Simplemente quería situaros en una línea temporal. Quería que vierais el por qué estos textos sumerios, de los que si os interesa ahondar, pues evidentemente los podéis encontrar, tienen una gran importancia en nuestro sino. Ya que Peter ha hablado del origen de la vida y estábamos con la creación de la Luna, voy a enfocar yo también por qué es importante la Luna. Vamos a ver, como explicamos en el anterior capítulo, para que haya vida en la Tierra, tiene que estar en el radio de habitabilidad del Sol. Eso lo explicamos en el anterior capítulo, pero lo que también es muy importante es la Luna. La Luna, la gravedad de la Luna, hace que la Tierra tenga su eje de rotación a 23 grados. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque si nos fijamos en planetas como Marte, que tiene un asteroide simplemente como satélite, su eje oscila constantemente. Entonces los cambios climáticos que sufre el planeta son realmente catastróficos. La Tierra, al tener este ángulo, no hay tanta variación de cambios climáticos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, podemos decir, sí, la Tierra tiene el satélite que es la Luna, Saturno tiene 18, pero en comparación con tamaño, la Luna es el satélite más grande de todo el sistema solar. ¿Qué crea esto? Esto crea las estaciones y crea que siempre, por ejemplo, para poner un ejemplo, la Antártida siempre hace frío. Si no tuviésemos la Luna, el ángulo de la Tierra oscilaría y podría convertirse en una selva tropical. Imaginaos un pingüino que está acostumbrado a temperaturas de muchos grados bajo cero, que de repente se encuentra en una temperatura a 40 grados. Pues muchas de las especies que hay en la Tierra no podrían sobrevivir. Por eso es tan importante la Luna en el sistema de la vida de nuestro planeta. Podemos decir que a 3.900 millones de años la Tierra sufre un ataque en forma de lluvia de meteoritos. Esta lluvia de meteoritos también da el componente de la vida, porque tenían pequeñas partículas de agua. La verdad es que esas pequeñas partículas pues no hacen por nada por sí solas, pero claro, el bombardeo constante durante 20 millones de años empieza a formar piscinas y agua, el origen del contenido vital de nuestro planeta. A mí me gustaría lanzar una pregunta. ¿Por qué hay tanta agua en la Tierra? ¿Es por lo que comenta Fénix? ¿Los asteroides que bombardearon nuestro planeta? ¿Quizás por el proceso de desgasificación? Estamos hablando de que en nuestro planeta existe agua en estado líquido, que son los océanos, sólido, que se encuentra en el hielo en glaciares, en casquetes polares y en la nieve, y vapor en el aire. ¿De cuánto agua estamos hablando? Imaginaos una esfera, pues aproximadamente 3/4 partes de esa esfera es agua. ¿Es suficiente la explicación que dan los científicos respecto a esto? Os quiero contar algo.
Imaginaros el momento de la colisión de Nibiru. Nibiru con sus satélites correspondientes con Tiamat. Poner pausa en este preciso instante. No digo que pongáis pausa al vídeo, sino que pongáis una pausa mental en ese instante. Recordar hace 4.500 millones de años. En ese momento en que las dos esferas, esas dos pelotas de masa, pasan a ser una elipse. Un choque oblicuo que permitió que Tiamat no se destruyera, que permitió que se crearan las estaciones del año por el cambio de su eje. La parte que salió despedida, que corresponde a la Luna, fue capturada por la gravedad de la Tierra. Esto científicamente lo podéis buscar, y bien lo sabe Fénix, evidentemente lo llaman la hipótesis del gran impacto. Como podéis comprobar, pues a veces la mitología y la ciencia van en paralelo. Parece que en esta historia realmente sí vamos en paralelo, aunque la temática sea diferente, la verdad es que coincidimos en muchas cosas. También, ya que has hablado del agua, me gustaría comentar, y podemos pensar, que si los meteoritos trajeron el agua, este agua puede tener millones de años y puede haber viajado millones de kilómetros. Esta agua que bebemos hoy en día, que usamos para ducharnos, esta agua es una reliquia de la antigüedad realmente. Las lluvias de meteoritos se han producido desde la formación de la Tierra, pero a los 3.000 millones de años algo perturbó su órbita. Pudo ser un planeta, algo los hizo desviarse y se volvió contra la Tierra. O sea, ese ataque de meteoritos se volvió mucho más intenso. ¿Qué pasó? Que además de agua traían algo más estos meteoritos. Traían proteínas primitivas y aminoácidos del espacio exterior. Estos, puesto que la mayor parte del planeta era agua, acabaron en el fondo marino, donde no llega la luz del sol y la temperatura es de 0 grados. No es tan sofocante como en el exterior. No se sabe cómo, pero estas sustancias se juntaron dando vida, formas de bacterias unicelulares. Aquí podemos decir que empieza la vida en la Tierra. A mí me gustaría que os imaginaseis la Tierra, bien, no quizás como la conocemos, sino algo así parecido a Pangea, cuando sabéis que todos los continentes estaban unidos. Si consiguiésemos quitar todo el agua que tiene el planeta, imaginaros esa imagen, bien, estoy completamente seguro de que se vería ese gran cráter que se formó cuando Nibiru chocó con Tiamat. Y estoy completamente seguro de que la mayor parte del agua que contiene nuestro planeta proviene evidentemente de Nibiru, y que además gracias a ello hoy en día pues bueno, existe la vida en nuestro planeta. Y bueno, simplemente deciros que por mi parte evidentemente no he entrado a detallar todo lo descrito en esta mitología que he hablado antes de Numa Elis. Lo digo por si alguno dice que Nibiru pasó 2 veces por la Tierra, que uno de sus satélites chocó primero y luego... Vale, simplemente he intentado resumir de una manera gráfica para que lo imaginarais, simplemente ese choque y esa formación. Pues creo que científicamente y mitológicamente coincidimos en que, bueno, pues en el principio de los principios había un planeta que no era la Tierra en sí, tal y como la conocemos, y que hubo una colisión entre 2 planetas, y a partir de ahí, pues a partir de esa colisión, fragmentos para el cinturón de asteroides, fragmentos para la Luna y agua en abundancia para nuestro planeta llamado Tierra. Y a partir de ahí, pues comenzó todo el tinglado de la vida. No es más. Bueno, pues espero que este videoprograma os haya gustado. En el tercer capítulo hablaremos del origen de la humanidad. Hombre, empezaremos hablando un poquito del origen de la vida, porque siempre al principio pues no es el hombre, no llega el hombre así de golpe, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que están los dinosaurios, eso nadie lo puede negar, están los fósiles, pero bueno, empezaremos a hablar un poquito de cómo se creó la vida, cómo llegaron los dinosaurios y claro, hasta cómo se creó el hombre. Exactamente, es muy interesante porque en el próximo capítulo vamos a abarcar esa cantidad de años. Y es interesante también las 2 versiones que vamos a dar del origen
el ser humano. Pues lo dicho, un saludo y hasta luego. Hasta luego y os esperamos en el siguiente videoprograma.